Bienvenidos sean una vez más. Esto es el canal del investigador 45. Hoy vamos a ver, hay alguna exposición, un evento, no sé qué sea. Por allá si pueden enfocar más, por allá si pueden hacer el zoom un poco para que vean más o menos. Allá hay algo, una exposición o algo del ejército, no sé qué, pero vamos a investigar en unos momentos más, vamos a saber qué hay ahí por allá. Vamos, entonces sí, que me sigan. Vamos a ver qué hay, no se sabe qué es, vamos a investigar de qué se trata esto. Según lo que me dijeron, es algo del ejército, de la Armada de México. No sé si es una exposición o hay eventos o no sé, vamos a investigar de qué se trata este asunto. Bueno, en unos momentos más nos vemos allá. Bueno, ya estamos aquí en lo que es en ese lugar y ya averigüé de qué se trata. Se trata de los 100 años del ejército mexicano. Y la entrada es gratis para todos. Pueden venir, los que sean de Mérida, Yucatán, pueden venir a este lugar. Se ve tan hermoso, tan bonito. Vamos a ver qué hay por acá. Entonces vamos a regresar en un momento más. Y lo vemos al rato. Bueno, estamos aquí en lo que es dentro de esa exposición. Vemos que aquí está, va a estar del 4 al 28 de octubre. Y están celebrando los 100 años del Ejército de México. Como podemos ver, aquí lo pueden decir, está la exposición interactiva militar, Fuerzas Armadas de la Pasión por el Servicio a México. Van a estar del 4 al 28 de octubre. Los que sean de Mérida, Yucatán, vengan a ver. Aquí es gratis la entrada. Y vamos a estar mostrando otras cosas de este lugar. Vamos a ver qué hay. Como podemos ver, hay bastante gente por acá, están entrando y saliendo. Es un evento que se está haciendo, como ya dije, por los 100 años del ejército mexicano. Es una labor muy grande que hacen estos señores por México. Bueno, no sé si le podría hacer una entrevista rápida. Mildred Concepción, te esperan sus familiares en la puerta de salida. ¿Por qué? Es como A ver las plantas. Pero siempre llega la fiesta. Salimos. No se aprecia.
lados y eventos que me llaman la atención. Por ejemplo, uno que yo le hablé fue por la ecología que están haciendo en los parques, los documentos, y eso para mí me interesa, había comentado que es eso de la Fuerza Armada de originario, ¿no? Y entonces me llamó la atención y lo vi interesante, y por eso vine a ver, porque yo tengo una página en YouTube que se llama El Investigador 45, para presentar todo esto, para subirlo, para que la gente lo vea de aquí y de otros países. Sí, lo que pasa es que el capitán está ahorita, bueno, salió a América, regresa, no creo que tarde mucho. Aquí está el oficial. Buenas noches. Buenas noches. Si gustan esperarlo tantito porque el responsable es el... Sí, nada más que Sí. Ok, la atención, entonces me llamó la atención de que esos 100 años de ejército mexicano, ¿no? Sí. Entonces, no sé si yo podría hacer una entrevista para mi página. Claro que sí, ¿cómo? Okay. ¿Dónde lo hacemos? Aquí Aquí con este fondo para que se vea bueno, el nombre de la exposición. Muy bien, perfecto. ¿Sí tiene buena iluminación ahí? Sí, buena cámara. Buscamos otro más. No, está bien acá. Ok. Bueno, amigos, estamos aquí con el capitán Edgar Coria. Edgar Coria. Mi capitán, ese beso que se está haciendo, ¿de qué se trata o cómo fue eso? No sé, que me puede explicar algo. Bien, buenas noches. Soy el capitán primero de caballería Edgar Coria Olvera. Pertenezco al 8º Regimiento de Caballería Motorizado, ubicado en Matamoros, Tamaulipas, y formo parte de la exposición denominada Fuerzas Armadas, Pasión por Servir a México. Esta exposición se materializa en el marco de los festejos por el centenario del Ejército Mexicano. Tal vez, o más bien una de las preguntas que nos han realizado a lo largo de esta exposición es ¿cómo o por qué festejamos 100 años? ¿Acaso antes de esos 100 años no existía un ejército nacional o un ejército mexicano? Y la respuesta es sí. Obviamente antes de la fecha en que celebramos nosotros el Día del Ejército Mexicano, ya existía otro ejército previamente organizado, aunque con otras carencias o con otra mentalidad muy diferente. El 19 de febrero de 1913, con motivo de los hechos conocidos como la Escena Trágica, el entonces gobernador del estado de Coahuila, Venustiano Carranza, pide al Congreso de su estado, en funciones de gobernador, pide facultades extraordinarias para levantar fuerzas armadas que defiendan el orden constitucional. Obviamente es cuando Venustiano Carranza desconoce a Victoriano Huerta y pide autorización a ese Congreso del Estado, atribuciones para organizar esas fuerzas armadas que combatan a las instituciones en ese momento usurpadas, por decirlo así. Entonces, por eso nosotros festejamos el 19 de febrero como el Día del Ejército Mexicano. Ahí es cuando surge este ejército constitucionalista que va a participar y va a consolidar los principios de la Revolución Mexicana hasta los tratados de Teoloyucan, en donde el Ejército Federal se rinde al ejército constitucionalista y empieza la reorganización y la reestructuración de nuestro país. Luego entonces este ejército constitucionalista empieza a partir de los años 20 una modernización, una reorganización que a la postre nos trae al actual ejército mexicano. Y pues obviamente el propósito de esta exposición es permitir o buscar los mecanismos para que todos los ciudadanos mexicanos tengan la oportunidad de conocer cómo estamos actualmente integrados, organizados, adiestrados y equipados para cumplir con nuestras misiones generales. Dígame, ¿y cómo surge la idea de hacerlo en este lugar, precisamente aquí? Bueno, retomando la historia de esta exposición, en el año 2010 festejamos el bicentenario y el centenario de la independencia y la Revolución Mexicana. Se llevan
una serie de actividades cívicas en todo el territorio nacional para conmemorar estos dos eventos significativos. Y en febrero de 2011, se organiza la exposición denominada inicialmente La Gran Fuerza de México. Es presentada en el Distrito Federal con la intención de que los ciudadanos mexicanos conozcan la actualidad de las Fuerzas Armadas después de estos 200 años de historia de nuestro país. Esta exposición es presentada en el 2011 y 2012 como La Gran Fuerza de México y recorre varios estados de la República como es Nuevo León, Puebla, Guadalajara, Chihuahua y 3 ocasiones más el Distrito Federal. En este 2013 festejamos el centenario del Ejército Mexicano y se reedita esta exposición y se le asigna el nombre de Fuerzas Armadas Pasión por Servir a México, porque ya estamos incluyendo una representación de la Secretaría de Marina Armada de México. Entonces, en este evento estamos presentes el Ejército de Tierra, la Fuerza Aérea y el Ejército de Tierra. O sea, ya están unidas Las 3 Fuerzas Armadas que existen actualmente en el territorio mexicano. Bien, entonces decimos que esta exposición es para que el pueblo de México conozca a su ejército, a su marina, a su Fuerza Armada y de esta manera generar los mecanismos de comunicación que debe de haber entre las Fuerzas Armadas y el pueblo al que sirve. ¿Cómo vamos a generar estos mecanismos? Bueno, abriendo las puertas, permitiendo que cada uno de los ciudadanos mexicanos, nuestros jóvenes, adultos y niños, vengan a conocer todo el equipo, todo el material, todo el vestuario que utilizamos en el cumplimiento de nuestras misiones. Esta exposición es 100% interactiva, como usted lo ha podido apreciar. Estamos exhibiendo vestuario, equipo, armamento, embarcaciones, aeronaves, vehículos blindados, vehículos a motor, vehículos especiales como la cocina comunitaria, vehículos de ataque rápido. Es todo el material que actualmente existe en las Fuerzas Armadas y que es empleado en beneficio de nuestra población. Me parece muy buena la labor que están haciendo el capitán. Y dígame usted, el ejército mexicano, como usted dice, está a servicio de los mexicanos, ¿no? Sí. Ok. ¿Qué consejo le puede dar a toda lo que es México? ¿Qué consejo le puede dar a la juventud principalmente? Bueno, retomando mi propia historia, hablando a tono personal, yo podría hacer una recomendación a todos y cada uno de los mexicanos que, además de continuar con nuestras actividades normales, nuestro trabajo, nuestras obligaciones como ciudadano, como alumno, como joven, nos dediquemos a estudiar. Que estudiemos la historia de este país, que es una historia muy generosa, que es una historia muy extensa y muy interesante. Y que al mismo tiempo que conozcamos nuestra historia, para a lo mejor evitar cometer los errores del pasado o mejorar las experiencias a un futuro, que nos preocupemos por conocer nuestras leyes. La ley que debe de conocer cada uno de los ciudadanos para saber cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones. Es decir, un ciudadano mexicano debe de leer por lo menos el Código Civil Federal y el Código Civil de su estado para poder saber qué es lo que él debe de hacer como ciudadano de acuerdo a las leyes vigentes y cuáles son los deberes y las obligaciones que él debe de cumplir ante las autoridades y qué es lo que le debe exigir también a las mismas autoridades. Como ciudadanos, como trabajador, a lo mejor debemos de conocer la ley del trabajo para saber qué es lo que podemos esperar de nuestros contratadores y qué es lo que nosotros debemos ofrecerle a estos contratadores de acuerdo a los documentos que están legalmente establecidos. Son documentos que eventualmente o muy pocas veces nosotros como ciudadanos leemos y consultamos para saber cuáles son nuestros deberes y obligaciones. Entonces esa sería la recomendación que yo le haría a todos nuestros conciudadanos, que se preparen, que estudien, que conozcan su constitución, que conozcan todas las leyes que precisamente para eso existen, para regular la vida de una sociedad entre nosotros mismos y entre las autoridades legalmente establecidas. He oído también un comentario que hay perros guardianes, policías, por ejemplo, para que el pueblo, cuando uno tiene una droga, algo, detecta. Sí, entre parte de las actividades interactivas de esta exposición,
contamos con una exhibición de adiestramiento canino. El adiestramiento canino, en esta exhibición participan binomios de la Policía Militar. La Policía Militar es la especialidad o es el cuerpo especial que tiene como función principal resguardar el orden y la disciplina en las instalaciones militares. Por el adiestramiento con el que cuentan y con el tipo de actividades que realizan, pues contamos con este centro de producción canófila en el Valle de México, donde producimos perros de la raza Rottweiler, pastor alemán y pastor belga malines. En este caso estamos presentando un grupo de perros pastor belga malines que cuentan con adiestramiento desde obediencia básica, de guarda y custodia, detección de nervantes y detección de explosivos. Entonces tenemos 3 exhibiciones, una a las 12 del día, una a las 3 de la tarde y una a las 6:20 de la tarde, en la que se hace una demostración al público en general cómo estos perros reciben un adiestramiento y cómo responden a él. Desde las actividades de obediencia básica, que es dar la mano, obedecer las órdenes del manejador, hasta realizar la actividad de detección de nervantes o detección de explosivos. Esos perros tienen que ser, ¿qué tipo de perros tienen que ser para que tengan ese tipo de entrenamiento? Bueno, no para qué tipo de perro. No, claro, dependiendo la actividad que se tiene que desarrollar o que se pretende desarrollar, es la selección del can, del tipo de can, de la raza que se va a escoger. En este caso, para las actividades de guardia y custodia, los perros más caracterizados o más útiles han sido hasta la fecha el Rottweiler, el pastor alemán y el pastor belga malines. Pero hablando del territorio mexicano, el animal que mejor se adapta a las condiciones climatológicas y geográficas de nuestro país es el pastor belga malines. Es un perro esbelto, es un perro ágil, con un temperamento muy dinámico y que se habitúa tanto a las temperaturas frías como cerca del Nevado de Toluca o cerca del Pico de Orizaba, o temperaturas cálidas y húmedas como aquí mismo en la península de Yucatán. ¿Qué tan difícil es entrenar un perro de estos, señor? No, realmente no es difícil cuando ya se tienen los conocimientos. Algo muy interesante es que el público que presencia esta exhibición descubre que el adiestramiento canino se imparte por medio de juego. El manejador empieza a tener su curso como manejador canófilo y le van a asignar un cachorro, un perro que empieza apenas su adiestramiento. Vamos a empezar el proceso de socialización, donde el perro se tiene que acostumbrar a su manejador, a la presencia del ser humano, y ahí es donde aprendemos a ver el temperamento del perro. Si es un perro muy ágil, muy dinámico, a lo mejor nos va a ser útil para las actividades de guardia y custodia. Si es un perro con temperamento más dócil, más tranquilo, va a ser un perro adecuado para las actividades de localización de explosivos, que es una actividad de riesgo. Entonces ahí vemos el temperamento del perro. Y al mismo tiempo también seleccionamos el tipo de juguete con el que se le va a impartir el adiestramiento. El perro está acostumbrado con todo lo que hace con nosotros a su juego. Entonces puede ser su juguete preferido una toalla enrollada, puede ser un gong de plástico o puede ser una pelota de esponja, una pelota de tenis. Y ese instrumento que es con el que él se divierte es el que vamos a utilizar para participar en las dinámicas, donde lo acostumbramos a obedecer o enseñarle las técnicas. Es lo que dirían comúnmente en la vida civil, dirían enseñarle trucos al perro. Entonces jugamos con él aprende a hacer el truco, le damos un premio que sería una croqueta, su galletita y un rato de juego más dinámico. Los perros son juguetones por naturaleza y aprovechamos ese temperamento para enseñarnos al trabajo que tenemos que hacer. Con el paso del tiempo, las técnicas van mejorando, la experiencia de los manejadores es más grande y pues vamos obteniendo cada vez resultados más satisfactorios. Y las fuerzas de México, las fuerzas armadas de México, por decir, porque se viene una guerra. México, por ejemplo, ¿qué tanto puede un llamado a la guerra? O sea, porque Estados Unidos es el que se va a la guerra, ¿no? Me imagino, porque cuando le toca irse a la guerra,
es el último, el primero en la lista, y hay una guerra. No, primero debemos de entender, y precisamente ese es el motivo de la exposición, que las personas conozcan cuáles son los lineamientos y cuáles son las misiones que tenemos como Fuerzas Armadas. Pero primero tenemos que recordar que México tiene una política no intervencionista. México nunca va a llevar la guerra al extranjero y no reconoce más guerra que la que procede del extranjero. Es decir, cuando vayamos a ser invadidos por alguna potencia extranjera. En ese orden de ideas, en México no se ha presentado el estado de guerra desde 1914, que fue la última intervención norteamericana en las costas de Veracruz, y hasta entonces casi 100 años de paz que hemos estado viendo en nuestro territorio. Sin embargo, se aplica el concepto latino, aquel que aplicaba el derecho romano de si quieres paz, prepárate para la guerra. Luego entonces las Fuerzas Armadas mexicanas con esta exposición están demostrando el armamento con el que estamos dotados, el adiestramiento que recibimos y sobre todo la moral, la idiosincrasia del elemento humano, del soldado abajo del uniforme que está dispuesto a cumplir con su propósito en beneficio del bien común de nuestra patria. En este sentido, pues podemos recordar, simplemente la exposición va a permitir que todos los visitantes, además de conocer nuestro equipo, nuestro material, nuestro vestuario, conozca al factor humano, al hombre abajo del uniforme, al hombre y la mujer atrás del uniforme, y qué fue lo que lo llevó a las puertas del cuartel. Precisamente esa es una pregunta muy interesante que se deriva de la dinámica que tenemos aquí en la exposición. Es interactiva, las personas vienen, se interesan por el material, empiezan a preguntar datos técnicos como el peso del casco, el peso del chaleco, el calibre de las armas, el tipo de combustible que utiliza el helicóptero, y cuando detectan o perciben la apertura de los elementos que participan en la exposición, cuando detectan estas ganas de compartir nuestras experiencias, vienen preguntas ya de índole más personal. ¿Cuántos años tiene usted de servicio? ¿Cuál es su estado civil? ¿Es casado? ¿Tiene hijos? Y cuando se enteran, por ejemplo, que la mayoría de nosotros ingresamos a edades muy jóvenes a las Fuerzas Armadas, pues viene la otra pregunta: ¿y qué lo llevó a usted al colegio militar? En mi caso, yo tengo la fortuna de haber ingresado al heroico colegio militar en el año de 1988, a la edad de 14 años, cuando todavía se permitía, o el plan de estudios consideraba cursar el bachillerato en el colegio militar, cursar al mismo tiempo los conocimientos militares que nos permitían egresar con el grado de subteniente e incorporarnos a las actividades operativas. En la actualidad ya se pide bachillerato terminado, ya los estudios en el colegio militar son a nivel de licenciatura y ya salen los oficiales subtenientes con el grado con el grado académico de licenciados en ciencias militares. Bien, entonces retomando esa historia personal, yo tengo la fortuna de tener un padre que igual comparte conmigo los sentimientos de amor a la patria, respeto por los símbolos patrios, y desde los 5 años me lleva a presenciar el primer desfile militar en la Ciudad de México. Es una impresión muy grata, yo creo que para todos estos niños. En algún momento pasamos por una etapa en la que todos soñamos con ser soldados. Después de esta experiencia de ver el primer desfile militar, mis juegos infantiles se dedican con mis hermanos a jugar a la guerrita, a jugar a los soldaditos. Y en cuarto año de primaria, cuando empezamos a ver la materia de historia, precisamente historia de México, tengo la fortuna de conocer una maestra normalista recién egresada de la Escuela Normal de Maestros, y que al ser nosotros su primer grupo oficial, el primer día de clases, que coincide con el inicio del mes patrio también, llega vestida con el atuendo de la China poblana y tal vez para llamar la atención de sus alumnos nos cuenta la historia de México de una manera muy rápida, pero muy entusiasmada, muy interesante. Cuando pasamos por el capítulo de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec, pues simplemente yo quedo fascinado. Escucho la historia de Juan Escutia, Agustín Melgar, Vicente Suárez, Francisco Márquez, y quiero ser el siguiente niño héroe que tome la bandera y se aviente de un castillo. Esa noche la recuerdo muy bien porque llego a la casa con mis hermanos mayores, soy el menor de 5 hermanos, y les pido que me hablen de los niños héroes. Les pido que me enseñen, que me cuenten quiénes fueron estos niños. Cuando llega mi padre en la noche,
ve la dinámica familiar que teníamos en ese momento y saca una enciclopedia de aquellas que no recuerdo la marca, pero era una enciclopedia grandísima de la historia de México. Ese libro se vuelve mi libro de cabecera y a la fecha lo conservo y todavía cuando tengo oportunidad lo leo con mis hijas, pero ahí surge esa vocación por el amor a la patria, por defender nuestro territorio de alguna invasión. En sexto año esta misma maestra nos lleva al concurso del canto himno nacional en el Estado de México y nuestra escuela gana el primer lugar. El premio en ese entonces es el recorrido al antiguo colegio militar en Chapultepec y después el recorrido a las instalaciones nuevas del colegio militar en Tlalpan, Distrito Federal. Entonces este joven de 11 años, desde ese momento ya sabía que pretendía, bueno, más bien que iba a estudiar en el heroico colegio militar. Termino la secundaria, atiendo de inmediato la convocatoria e ingreso el 1 de septiembre de 1988 como cadete numerario. A la fecha tengo 25 años de servicio y pues todavía me quedan unos cuantos años más por entregarle a la patria. Y última pregunta, mi capitán. Yo quisiera saber cuándo se integra por primera vez una mujer al ejército mexicano, porque antiguamente no había, me imagino. Una pregunta muy interesante y que podemos contestarla aquí de manera muy general. La presencia de la mujer en el ejército mexicano o en las filas, en las Fuerzas Armadas mexicanas, se registra desde la época de la independencia. Desde la participación de la corregidora en la conspiración la conspiración independentista, hasta todas estas mujeres que de algún momento han sido notorias en estas historias. Aquí en la exposición estamos presentando un módulo de archivo e historia. En este módulo de archivo y historia estamos presentando información general de la mujer, de la participación de la mujer, por ejemplo, en la revolución. Tenemos cuadros, por ejemplo, en la que podemos apreciar una unidad combativa de mujeres. Vamos a apreciar que estas mujeres portan su carrillera, portan su arma, una de ellas ostenta el grado de comandante y las demás son combatientes. Aquí rompemos el esquema del estereotipo de la delita, que nos pintan con un rebozo cargando un niño y las canastas de comida para los revolucionarios. No, la mujer mexicana en la época de la revolución participó activamente en los combates. Tenemos también, por ejemplo, un expediente que corresponde a la señora Elvia Carrillo Puerto, hermana del señor Felipe Carrillo Puerto, oriunda de aquí del estado de Yucatán, y este expediente nos da fe de que la Secretaría de la Defensa Nacional le reconoce su calidad de héroe revolucionaria, de miembro activo del movimiento revolucionario, y da fe, es un extracto de antecedentes militares, donde dice que Elvia Carrillo Puerto participó activamente en las actividades de la Revolución Mexicana. Entonces, desde ese entonces está documentada la participación de la mujer. Con motivo de la misma guerra de la Revolución, se crea la primera escuela de enfermeras parteras militares. Es a partir de 1917 que el señor Venustiano Carranza ordena la creación de esta escuela, obviamente para capacitar mujeres que atiendan y proporcionen los servicios médicos al personal combatiente o convaleciente como consecuencia de los enfrentamientos. Entonces, desde ahí ya está documentado. Actualmente, en el año 2007, se abrieron otras puertas para permitir el ingreso de la mujer a otro campo de actividades. La mujer ha participado en actividades administrativas, en actividades del sector médico, en las Fuerzas Armadas desde 1917, por lo menos, que digo que está registrado. Pero en el 2007 se abre la puerta para que la mujer ingrese al cuerpo de policía militar. Ya tenemos mujeres, unidades femeninas de policías militares, que son compañeras que reciben un adiestramiento especializado y están facultadas para participar en actividades de combate con el control del orden en las instalaciones militares. Tenemos también el ingreso de las primeras mujeres a los planteles militares, como es el Heroico Colegio Militar, como es la Escuela Militar de Aviación, y ya tenemos las primeras mujeres egresadas, como es la primera mujer piloto militar, que de acuerdo a la ley orgánica del Ejército y Fuerza Aérea, al egresar del Colegio Militar, del Colegio del Aire, en su calidad de subteniente piloto aviador,
ya cumple el requisito que nos establece la ley orgánica del Ejército de la Fuerza Aérea Mexicana de ser militar de arma para poder ocupar el cargo de secretario de la Defensa Nacional. Obviamente le falta la carrera militar que todos nosotros debemos ir cubriendo, los tiempos de servicio, los exámenes de promoción, cursos de capacitación y todo lo demás. Pero ya la mesa está puesta para que una mujer llegue a los cargos de mando superior. Superior, exactamente. Me parece muy buena la idea que la mujer ya no se quede atrás, sino que se supere. Sí, de hecho, la Secretaría de la Defensa Nacional ha sido, las Fuerzas Armadas han sido las instituciones que han fungido como punta de lanza en la actualidad. O sea, realmente en las Fuerzas Armadas los mecanismos están abiertos desde hace mucho tiempo para que las mujeres ocupen cargos de mando. Tenemos, por ejemplo, ya mujeres generales en el área de la medicina, claro, pero que han fungido como directoras del servicio de sanidad, que han fungido como directoras de los hospitales militares. Tenemos, por ejemplo, mujeres que actualmente en este momento están realizando funciones como directoras de los hospitales militares, que son cargos para coronel o general. Entonces, los instrumentos están puestos. Las mujeres están adoptando su posición en el que le corresponde en el medio militar, por lo menos. Pues es un honor para mí, ese es para mí, para mi canal, que es el canal de Investigador 45, y gracias por su tiempo, capitán. No, al contrario, muchas gracias por visitarnos y esperemos que esta exposición sea interesante para su programa y que sea agradable para ustedes. Gracias por la entrevista, señor. Con permiso, buenas noches. Ya oyeron, amigos, de la entrevista con el capitán, y ahora la mujer ya puede estar en el ejército. Es la verdad. Es que esa sí. ¿Ves dinero? ¿Tengo? Bueno, aquí estamos en un coche militar del ejército mexicano. Lo están mostrando para que la gente vea cómo está, cómo es ese coche militar. Bueno, aquí vemos también lo que es un avión del ejército mexicano, grande, muy grande. Hay bastante gente en esa exposición. Vamos a subir. Vamos. Es del otro lado. Es del otro lado los dos. Únicamente la salida. Pero me voy a tomar. Elías. Vamos, Elías. Mira. Sangre, jugo. Oye, toca su pelo. Mira. ¿Qué? Oye, su nariz. Esto es medicina de esta cosa. Mira.
Aquí estamos viendo la exposición. De los 100 años de la Fuerza Armada de México. Bastante gente se encuentra el día de hoy. Está abierto desde el 4 de octubre hasta el 24 de octubre. Los que sean de Mérida, Yucatán, vengan acá a conocerlo. Está muy interesante todo esto. Seguimos con el paseo este tan emocionante. Primero van a hacer un lugar común, chiquito. ¿Chiquito? Más chiquito. Ahora, con la más larga van a hacer otro, lo van a... No, es al revés, porque lo va a desbaratar. ¿Sale? De tal forma que me queden 1, 2, 3, 4. ¿Está bien así? 1, 2, 3, 4. ¿Cómo hacen nudos? Aquí vemos cómo se hacen los nudos. Sí, pero se te encimaron. No debe de Muy ser interesante. más o menos, pero no te tiene que encimarse. ¿Sí? No, Vamos por acá, vamos por acá. Vamos a continuar con este paseo. Ahora, ¿qué tal? Me voy a la guerra. Aquí estamos en otro lado, en un armamento de guerra. Armamento de guerra que se ve aquí. Continuamos con el paseo de los 100 años del ejército mexicano. Continuamos con el paseo.
Bueno, ¿no? ¿Y aquí qué se supone que es? Aquí es este es un camión que está especialmente para la tercera misión del ejército, que es plan de la defensa nacional de la tercera misión del ejército. ¿Sí? La tercera misión de ellos a la población civil en caso de desastre. O sea que si viene un huracán o un terremoto, entonces se le da el apoyo y se activa inmediatamente. Sí, se activa. Ok, gracias. 80 kilos de comida lleva. ¿Cuántos tamales? ¿Cuántos tamales? Y seguimos con el paseo, viendo todo esto, lo que es la exposición de los 100 años del ejército mexicano. Bueno, no, y esto, ¿por qué un ruino? Se ocupó como emblema del arma blindada, como distintivo, porque tiene la similitud a lo que es un vehículo blindado. Lo grueso de su piel, como lo grueso de la coraza del blindaje, el peso, la velocidad y lo fuerte que son. O sea, es como un símbolo del ejército o que del arma blindada. Del arma blindada. Ok, ya lo entendí. Como distintivo, pues. Ok. De repente nosotros somos como los paracaidistas, utilizan el chute. Ok. Ellos le dicen chute. Ok. Sí, porque esa era dura porque A nosotros los blindados nos dicen ritmo. Ok. Gracias por la información. Ok. Buenas noches. ¿Y ese carro para qué sirve? A ver, cuéntame. Aquí tú. Buenas noches. Buenas noches. Ese carro es un cargador central articulado. Tiene un peso de 13 toneladas, 660 kilogramos. Esta máquina se emplea para la aplicación del plan de N3. Recordemos que cuando hay un desastre natural, inundación, terremoto, cuando pasa todo eso después de la tempestad, ¿qué queda? Puro escombro, puro desastre, ¿verdad? Esta pala, si se da cuenta, tiene una pala mecánica, una pala de acero. Se ocupa, pues la meten, por ejemplo, ya pasó un río y dejó todo, arena y demás cosas. Esta pala o esta máquina de máquina pesada lo ocupan más para evitar menos trabajo humano, como es la carretilla con la pala, ¿no? Una palita y una carretilla. A diferencia de tiene la pala más grande, prácticamente aquí le cabrán yo creo unas 50 carretilladas. Es más fácil ocupar esta que muchas carretillas con más gente. Por eso es que tanto esta como aquella son unidades de máquina pesada que se ocupan para el plan de N3. A la diferencia de aquella que es una cargador frontal articulado o cargador frontal con retroexcavadora. Para quitar todo el lodo que cae. Esta es para justificar todo el lodo, todo el lodo, el escombro, árboles, todo carga. Esta agarra, si tiene la varilla, esta agarra y la roda la varilla y lo jala al volteo. Pero sí, esta es muy práctica, esa diésel, la maneja un solo operador, una necesidad de que haya 2, 3, no hay más. Al igual aquella máquina también es para un solo operador, o sea, un solo elemento la puede manejar. Una sola persona. Sí, una sola persona lo puede manejar, digo, es muy práctico, tiene mucha potencia. ¿Por qué? Porque las llantas igual tienen para tracción y hay doble tracción también, la unidad de máquina pesada. Es muy buena, muy práctica. Siempre que sea el plan de N3 se ocupan este tipo de máquinas. Naturalmente cuando hay un huracán o ríos que cruzan por allá, por ejemplo, el Tabasco que hay, para quitar toda esta lodo. Así, ya ve que en Tabasco se muy seguido, pues en Tabasco, en Chicoacén hay un batallón de ingenieros de combate que también cuenta con estas unidades de máquina pesada y son las que de Tabasco
de Chicoacén o de Tenosique, Tabasco, las mandan para allá. Vaya. Pero sí son muy buenas. Muy buena, Lo que buena pasa la- que es para ahorrar tantas manos humanas, como porque eso de estar con la carretillita y la pala, sí es algo pesado. Algo También pesado. se ocupa, pero eso es ya cuando son casas pequeñas donde la maquinaria no puede entrar. Esta es más que nada para donde están espacios grandes como una calle, un bulevar, mete la pala mecánica, levanta todo, 3, 4 paladas y tiene un volteo. Pues gracias por la información. ¿De qué? Ok, gracias. Bienvenido, ¿de qué? Bienvenido. Tanques de guerra. Buenas noches, ¿me podrías dar información de para qué sirve el tanque? Sí, buenas noches. Este es un vehículo Lynx de la familia Panhard. Estos vehículos actualmente los tenemos para adiestramiento, pero son de guerra, si es lo que quieres saber, son de guerra. Estos vehículos cuentan con un cañón de 90 milímetros, dos ametralladoras calibre 7.52 que van a llevar la niña y otra al lado del cañón. Estos vehículos también son anfibios, pueden navegar por un rato en lo que desembarcan, sí, un río pequeño o cerca de la playa para desembarcar. ¿Y cuánto pesa más o menos? 7 toneladas y media. 7 toneladas. Y es difícil de manejar uno de ellos. No, son estándar. Estándar. Es como un coche, ¿no? Sí. ¿Y dónde es donde ven donde manejan? ¿Cómo pueden ver ellos? Por esos periscopios que tiene ahí abajo. Ok, ya. Ahí. Los chavitos y a la gente que no se atreve. Ok. Por ahí en esos ven, lo cierra. Ya cuando va a entrar en combate lo cierra. Y cuando está manejando normal, que no hay peligro, lo abren para que pueda ver bien. Ok. Pues gracias por la información. Ok, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Es lo que es la naval, ¿no? La del marino. No, nuestros compañeros de la Armada están al fondo. Al fondo. ¿Y ese de qué es? Ejército y Fuerza Aérea. Pues esos son los trajes para que se usan para volar. Para volar. Y pesan, ¿no? ¿Qué material es o es? Resistente al calor igual que el de los bomberos. Ok. Exactamente. El caso es como el caso de las motos. Sí, nada más para protección. La protección. ¿Para qué sirve? Este vivero, nosotros lo que es para plantar miles de arbolitos para la recolectación y el rescate de las zonas afectadas por el incendio forestal o la tala de árboles exagerados. Ya ves que ahorita en el medio ambiente lo que está pasando que el sobrecalentamiento global por la pérdida de todos esos árboles que se están acabando en las zonas selváticas y el medio ambiente que está sufriendo un cambio climatológico. Nosotros lo que hacemos es plantar arbolitos de distintas especies, como de diferentes climas. Tenemos 22 viveros forestales repartidos en toda la República Mexicana. Toda la República Mexicana. Y la función de nosotros es plantar miles de arbolitos para cuando haya campañas de reforestación, nosotros los regalemos y donemos miles de arbolitos para esos proyectos. Ok, me parece muy bueno la labor. Si ahorita hay campañas que hace el gobierno que dan un apoyo a los campesinos para la reducción de sus personas que no ocupan, que dan un dinero que recolectan el carbón y cuando están dando los arbolitos los utilizan para su importa y les da una entrada más de la economía. Pues está muy buena la labor, pues gracias por la información y gracias, es un reportaje que estoy haciendo. Y bueno amigos, es como así llegamos a un fin más de ese programa que es el canal del Investigador 45 y nos vemos en otro programa más. Hasta luego y esperamos que les guste todo este programa que ya vieron.